Bienvenidos a Iniciativa Assassin's Creed. En el presente tenemos a Desmond, William, Shaun y Rebecca entrando en el templo de la primera civilización, donde comienza una nueva aventura. Una aventura que nos lleva a descubrir el último secreto. Dentro del Animus, la historia empieza con Haytham Kenway, un inglés que roba un colgante en una misión de asesinato. Esa llave resulta ser el artefacto que abriría el templo. Sus compañeros le dicen que tendrá que viajar a América, donde podrá resolver el misterio del templo. Y así comienza su travesía por las nuevas tierras. Allí conoce a Lee, que le juntará con sus compañeros para poder encontrar la cámara. Estos deciden salvar a unos nativos, pues creen que al conocer mejor las tierras podrán guiarlos. Y están en lo cierto. Haytham conoce a Sio, quien le llevará a la cámara, pero el intento de finalizar su misión se ve frustrado, pues aún falta una llave, el fruto del Edén. El intento fallido y la desesperación no impiden que la pasión y la adrenalina se apoderen de sus cuerpos y decidan entregarse el uno al otro. De la unión de un templario y de una nativa nació Ratonageton, el cual está destinado a convertirse en un asesino, pues el templario Lee incendió su aldea, y él tuvo que presenciar la muerte de su madre sin poder hacer nada por salvarla. Pasados los años, una de las ancianas le enseña un orbe de la primera civilización. Entiende que su misión significa algo más y se convierte en el pupilo de Aquiles, el que fue un asesino. Este le enseña todo sobre la hermandad. Finalmente, le entrega el atuendo de asesino y le da su nuevo nombre, el mismo de su hijo fallecido, Connor. La búsqueda de Connor le conducirá a eliminar a una serie de templarios y a colaborar con George Washington a comandar las fuerzas coloniales. Después de muchas aventuras, incluida una en la que tiene que unir fuerzas con su padre, todo le conduce al que será el último asesinato, Lee. Pero este resulta frustrado, pues a quien se encuentra es a su padre, Haytham, a quien no tiene tan claro que quiera matar, pero finalmente no tiene más opción. Ahora solo queda uno. Después de tantos años, el protector de la llave, Lee, es su último objetivo. Y aunque está cerca de morir, la arrogancia de su enemigo y la astucia de Connor terminan con la vida de su último objetivo. Finalizada su misión, Juno, de la primera civilización, le pide que esconda la llave en un lugar secreto. Connor decide esconderla en la tumba del hijo de Aquiles, por lo que Desmond y su equipo, por fin, tienen lo que llevaban buscando durante tanto tiempo y entran en el templo. Una vez delante de Juno y Minerva, Desmond tiene dos opciones: no hacer nada
y que la humanidad sufra un segundo desastre y ser venerado como un dios sin fundamento durante las generaciones futuras. O, puesto que no encontró una forma de hacerle frente a Juno y su idea de esclavizar la humanidad, activar el ojo y morir. Pero con la esperanza de que la humanidad sea capaz de enfrentarse a un destino menos incierto que la aniquilación. Bienvenidos. Esto es Iniciativa Assassin's Creed. Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis disfrutando muchísimo de esta iniciativa Assassin's Creed y que también hayáis disfrutado de la maravillosa voz de Nar Hernández con su resumen fantástico de la historia de Assassin's Creed 3, lo que fue la parte final de una ventología que no dejó indiferente a nadie. Así que antes de empezar, que sepáis que tendréis en la descripción su contacto por si necesitáis aportar una voz tan bonita a vuestros proyectos. Y bueno, comentar que este juego lo tenían que cubrir otros compañeros de la iniciativa, pero les ha sido imposible. Y como en la iniciativa somos una hermandad de podcasters, nos hemos unido para que no se perdiera este título. Y aquí estamos, Iván, de Sin Pelos en los Beats. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Pues efectivamente, pues ha habido un pequeño problema, vamos a llamarlo así, con otros compañeros de la iniciativa, y entonces, pues bueno, pues como David, al que le mando un saludo, pues dijo, oye, vamos a intentar solucionarlo esto de algún modo. Pues acordamos tú y yo a hablarlo por privado, nos dijimos, oye, pues vamos a aportar nuestro grano de arena y aquí estamos para hablar efectivamente de Assassin's Creed 3. Y tú me lo has dicho antes, fuera de cámara. Assassin's Creed 3 es uno de los más importantes dentro de la saga y dentro de esa historia de lo que fue Desmond, ¿no? En general. Sí, hombre, claro, porque vamos a ver, yo creo que todas las entregas que son numeradas son importantes, más o menos importantes, pero dentro de lo que es la trama o digamos de lo que es la historia tiene un peso importante, aunque luego el juego tenga sus aciertos y sus errores, pero lo que no se puede negar es que Assassin's Creed 3, con sus aciertos y con su fallo, es una entrega muy importante. Ahora iremos hablando de ella. Pero sí, efectivamente, por no hablar que también acaba o pone fin a la historia de Desmond, que aquí sí que tengo bastante que criticar, pero bueno, conforme vayamos hablando, pues iremos desgranando. Claro que sí. A mí justo me pasó eso, porque yo tengo un cariño-odio a este juego. Porque te lo he dicho antes, a mí este juego me gustó y me desagradó por igual, pero porque yo era muy fan de la saga, o sea, era una barbaridad de ediciones coleccionista. De hecho, en este caso me compré una que me costó 110 euros, que para entonces eran dinero, pero hoy en día una edición parecida con figura, steelbook, postales, te costaría tranquilamente 200 o 250 euros. Y lo seguí muy de cerca. También, de hecho, me creé Twitter expresamente porque iba a salir un tráiler de Assassin's Creed 3 y tenías que poner el hashtag de AC3, ¿no? Y en general fue un juego que lo cambió todo porque también estrenaba motor gráfico. Veníamos de esos 3 juegos que fueron Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2 La Hermandad y Revelations. Y bueno, es que mundo abierto con naturaleza, estaciones, cambio dinámico en la lluvia y nieve. En general era un juego súper ambicioso. Sí, lo que pasa es que, claro, es que ese cambio de motor a su vez trajo una serie de problemas. Y sí, efectivamente, Assassin's Creed 3, aquí empezaron, ¿no?, el tema de las ediciones coleccionistas a coger un poquito más de peso. Yo soy contrario a todo este tipo de cosas, pero por mi manera de ser, no digo que sea malo, simplemente porque a mí el tema de acumular cacharros y muñecos en casa, pues para que cojan polvo, pues como que no me gusta, ¿no? Pero Haces bien. Claro, pero efectivamente sí, Assassin's Creed 3 fue un lanzamiento muy sonado dentro de Ubisoft, se le dio mucho bombo, pero sí que es verdad, y a lo mejor esto es más un problema mío personal que otra cosa, porque a mí la ambientación
es de la que menos me ha gustado o al menos para mí las menos atractivas, ¿no? Si la comparamos con el resto de ambientaciones, porque sabéis que Assassin's Creed, uno de los motivos por lo que la gente le gusta tanto esta saga es para ver la nueva entrega en dónde se va a ambientar, ¿no? En qué contexto histórico se va a ambientar. Entonces, este Assassin's Creed se ambienta en Estados Unidos, en la Guerra de la Independencia Americana. Y para mí, ya te digo, de todas las ambientaciones de Assassin's Creed, yo creo que la que menos atractivo me resulta, ¿no? Porque para mí tiene varios fallos. Por una parte, bueno, por no hablar, simplemente como anécdota, yo no sé si tú sabes por qué se eligió esta ambientación. A ver, dime. Si es lo que me pienso, quiero saberlo. Dime. No, porque Assassin's Creed tenía mucha fama, gozaba de mucha popularidad, sobre todo gracias a la trilogía de Ezio, y entonces Ubisoft lanzó una encuesta en redes sociales y en internet de dónde te gustaría ver ambientada la siguiente entrega. Y el público estadounidense votó en masa que en Estados Unidos, ¿no? Porque el primero estuvo ambientado en Siria, luego la historia de Desmond en Europa, y entonces como que el paso lógico, se podría decir, entre comillas, era Estados Unidos, ¿no? El nuevo mundo, territorio, ¿no? sí, el territorio norteamericano, ¿no? O Norteamérica o lo que vendría a ser Estados Unidos. Entonces, lanzaron esa pregunta en internet de dónde te gustaría que estuviese ambientada la siguiente época y salió, pues obviamente, pues los estadounidenses votaron en masa y salió Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué contexto histórico vas a meter ahí? Pues puedes meter mucho, que para mí es una ocasión perdida, porque antes que la Guerra de la Independencia Americana, a mí me hubiese sido más interesante la colonización de Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Para mí eso hubiese sido mucho más interesante, o hay otras muchas más cosas mucho más interesantes que contar, pero sí que es verdad que bueno, porque por otra parte, una de las cosas que más se le critica a este Assassin's Creed 3, ojo, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero una de las cosas que más se le critica es que estábamos acostumbrados a escalar edificios y torres altas, correcto, verlo todo desde una vista muy panorámica, ver tu objetivo desde la lejanía, ¿no? Con una profundidad de campo muy grande. Y sin embargo aquí, claro, como estamos hablando de que estás en un bosque, o cuando te vas a la civilización son casitas chiquitas de 1 o 2 plantas a lo sumo, esa espectacularidad, esa horizontalidad se pierde. Entonces, claro, era un choque fuerte de decir, joder, vengo de saltar en tejado de tejado en grandes ciudades, en Florencia, Roma, etcétera, para estar aquí saltando de casita en casita. Y eso fue una cosa que a la gente, pues no, obviamente, si nos metemos en el contexto histórico, es lógico que tenga que ser así, ¿no? Pero claro, pero por otra parte pierde, para mi gusto y para el de mucha gente, pierde espectacularidad. Para mí también, y de hecho has dicho una cosa que va muy ligada con esto, y es que la ambientación no te termina de gustar mucho, pero es que claro, es que siempre lo han hecho muy bien, ya sea en este caso que no quedaba tan bien como en la Venecia, ¿no? Pero es que eran ciudades coloniales. Boston era eso, era una ciudad, pues tener casas para vivir y punto. No había arquitectura, no había nada, o sea, estaba construyéndose todas esas ciudades. Sí, yo lo entiendo, claro. Por eso digo que en lo que respecta a trabajo de lo que es recreación de ese universo, es brillante. La recreación es perfecta, no hay nada que discutirla. Claro, pero no resulta tan atractiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intentaron suplirlo de alguna manera metiendo bosque, metiendo vegetación, metiendo campo, pudiendo escalar por árboles, y por eso el protagonista es un indio, que luego si quieres hablamos un poquito de la personalidad del personaje, pero es verdad que tuvieron que meterle alguna horizontalidad, alguna manera de suplir todo eso, y fue a raíz de eso, pues escalar grandes montañas, escalar árboles y meter la vegetación de por medio, ¿no? Y ahí intentaron suplir todas esas carencias de lo que hemos estado hablando. Que luego, por otra parte, también es muy positivo ese motor gráfico con los efectos de partículas, la nieve, la lluvia, todas estas cosas. Pero luego, por otra parte, por contra, perjudicaba el rendimiento del propio juego. Sí, entonces, perdón, sí. Justo lo he hablado hoy con un compañero, con otro de la iniciativa, con Carles, porque estaba charlando. Mira, ha pasado Assassin's Creed. Él me ha dicho, yo tengo un montón de bugs con la nieve.
digo, ostras, yo no recuerdo, al menos en PlayStation 3, yo no lo recuerdo. No sé si la versión de PC era peor o... No, ¿qué pasó ahí? yo no hablo tanto de bugs, digo del rendimiento. Es decir, Que era porque tú más bien piensas- pobre. Claro, porque tú piensas que si hay muchos elementos en pantalla y cambios climatológicos en el momento real o digamos que se comporte la naturaleza conforme tú vas pisando sobre ella, eso consume muchos recursos de la barbaridad. consola. Claro, claro, estamos hablando de una barbaridad. Entonces, eso consume mucha memoria del sistema y consume muchos recursos. Entonces, un hardware como PlayStation 3 o Xbox 360, que fueron las consolas para las que se lanzaron estos juegos, pues era un hardware que no estaba preparado para eso. En PC rendía mejor porque PC, tú sabes que las posibilidades de un PC en cuanto a tarjeta gráfica y procesadores son infinitas, pero una consola cojeaba. Y entonces quizás se quedó cojo en ese aspecto y tenía que haber dado el salto a lo mejor a la nueva generación PlayStation 4 y no haberse quedado en la PlayStation 3. Entonces yo entiendo que se quedara en PlayStation 3 porque obviamente el público era mayor y vas a obtener mayores ventas. Pero por otra parte estás sacrificando el rendimiento en el juego. Entonces, Es que pues bueno. era un juego, de hecho, era una saga que siempre iba avanzada totalmente a su tiempo. Era una barbaridad. Entonces, yo he cubierto Assassin's Creed 2 y te lo juro que lo jugas ahora. Y es un juego que puede salir hoy perfectamente si le pules dos cosas del control y los gráficos. Y te saldría hoy y te saldría mejor juego que muchos de mundo abierto. Porque en su momento eran muy avanzados. Y como bien has dicho, cambios climáticos en el momento, la nieve se deformaba en un mundo abierto, cosa que a día de hoy hay juegos que no lo hacen. Que yo sepa, hasta 2000 personajes pueden haber en pantalla. O sea, cuando se hacían las guerras estas, podía haber hasta 2000 personajes en pantalla, cosa que me parece una barbaridad. Ubisoft se la puede criticar por muchas cosas, pero los NPCs siempre han tenido una inteligencia artificial muy buena. Evidentemente hay los fallos que pueden tener todos los juegos, pero siempre es muy buena, siempre han tenido rutinas. Yo discrepo con eso un poquito contigo, porque por ejemplo, en lo que respecta a las rutinas de los personajes cuando están haciendo su vida diaria, en lo que es la ciudad, etcétera, nada que discutir, pero en lo que respecta al combate, No, ahí sí. Assassin's Creed Yo 3 te hablaba de seguía... la social. Bueno, en ese caso sí, pero por ejemplo, si lo trasladamos al combate, pecaba el 3 de lo que pecaban el 2 y el 1. Digamos que te rodeaban 10 enemigos, pero se iban turnando para ir atacándote por turnos, ¿no? Entonces, claro, eso le restaba espectacularidad, le restaba táctica al combate. Porque no es lo mismo enfrentarte a 10 tíos que te están pegando a la vez que te pega uno, espera al siguiente, lo mata, pasa al siguiente, es decir, se turnan, ¿no? Para atacarte. Y eso es otra cosa que también la padece este 3, este Assassin's Creed 3. Yo no he jugado ya a los más nuevos, no sé cómo habrá evolucionado esto, entiendo. Mucho mejor, ¿no? Para mejor, bien, mucho. ¿no? Sí. Pero sí es verdad que es lo que te decía, los juegos en gran parte eran muy ambiciosos para la época, pero sí, hay fallos, ¿no? De otra vez, y siendo redundante, de la época, ese combate que era una cosa que todo el mundo pedíamos cada entrega, ¿no? Un combate mejor, un combate mejor, un combate mejor. Al final... Sí, yo por ejemplo, con lo del tema de la ambientación, antes de pasar a otro aspecto del juego, yo, por ejemplo, esta es la dicotomía, ¿no? que se hace muchas veces, ¿no? Hacerle caso a la audiencia o hacer lo que tú creas mejor para el producto, ¿no? Entonces, yo creo que haber cogido esa ambientación, insisto, que está perfectamente recreada y es la leche, pero fue un escalón por debajo de las anteriores, ¿no? Entonces, claro... Es que el Renacimiento es precioso. Y eso claro, que tenía entonces, menos gráficos, claro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, a la hora de plantear un nuevo juego, un nuevo producto, ¿hacemos lo que creemos mejor para el producto o escuchamos a la audiencia, que no tiene por qué llevar la razón? Entonces, por eso digo que la audiencia, sobre todo los americanos, votaron en masa a que saliera Assassin's Creed sin importar si esa es o no la mejor época para que se luzca un Assassin's Creed, porque tú piensas que el personaje o digamos el escenario es un protagonista más de la aventura y es muy importante porque es el medio por el cual el personaje se desarrolla y va evolucionando y va haciendo gala de sus habilidades. Entonces el escenario tiene que estar al servicio del personaje. Entonces si eso no ocurre, hay un fallo muy importante, porque entonces el personaje ni el juego se lucen, no se pueden lucir como se debería de poder lucir. Entonces yo, vamos, es mi opinión, yo creo que muchas veces
no hay que hacerle tanto caso al público y ver qué es mejor para lo que es tu producto que no lo que diga la masa o lo que diga... Vamos, Sí. esa es mi opinión. Sí, bueno, en tu podcast no sé si tienes un programa de eso, pero para mí es un debate que siempre debería estar. Por ejemplo, el sigilo en Metal Gear Rising Revengeance es una basura y eso se metió porque la gente pumba sigilo, que es un Metal Gear y tiene que haber sigilo. Luego, el combate de Final Fantasy VII Remake a mí me parece una pasada y todo el mundo que si turnos. Yo creo que hay que dejar hacer lo que quieren. También pienso que esa encuesta, tú cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza porque ya te digo, eras súper fan yo en esa época. Yo creo que en algún momento hubiera salido igualmente este juego. No me acuerdo de cuándo había, pero al final es América y tal. También recuerdo que batió récords de reservas en América, o sea que económicamente le salió redondo, ¿no? Es marketing perfecto, vaya. Sí, Y- pero sigo pensando que América tiene historia mucho más amplia, mucho más Seguramente. interesante, porque precisamente en mi propio podcast, que hablamos sobre si Assassin's Creed está o no sobrevalorado, precisamente en mi propio podcast, yo lo digo, bebe mucho esta película, este juego bebe mucho de películas como la de Mel Gibson de El Patriota, y otras muchas, ¿no? Por la forma en la que está ambientada la historia, en la forma en la que está narrada, está contada y todo. Bebe muchísimo del género cinematográfico con películas como, por ejemplo, El Patriota de Mel Gibson, que no sé si tú lo habrás visto. Pero... No, yo no la he visto, pero sé cuál dices. Bueno. A ver, al final es fanservice un poco americano, ¿no? Los padres No, de sí, por Washington, van a... Además, ves la a vender. bandera americana ondeando por todas Sí. partes, muy grande. Es decir, es el mensaje americano constantemente al servicio del juego, sí, totalmente. Y un poquito para cerrar esto y como apunte, tú has dicho muy bien, además has apuntado que este juego cambió un poquito ese paradigma, ¿no? de aplicar el entorno al personaje y quiso crear un personaje totalmente distinto y creo que también fue la base de lo que serían los Assassin's Creed después, porque este era el nativo americano, que era un combatiente ágil, era un combatiente muy fuerte, era un combatiente que se desenvolvía muy bien por la naturaleza y eso no tenía nada que ver con los antiguos y a partir de ahí también cambiaría que iríamos a un pirata, iríamos a un vikingo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entrando un poquito con esto, ¿qué te parece a ti este Connor? A mí no me gusta como personaje, es decir, porque tú piensas que llegamos de la excelencia con Ezio. Ezio es uno de los personajes más carismáticos de la historia de los videojuegos. Entonces, Totalmente. Altair ya era muy carismático, pero es que con Ezio se consiguió el culmen. Es decir, Ezio como personaje, en lo que respecta a guión y construcción de personaje, es una obra maestra. Y eso nadie lo puede discutir. Entonces, veníamos de la excelencia. Y Connor no fue así, ni mucho menos. Connor nos presentaron un personaje que estaba atormentado, un personaje con carisma cero, porque tiene cero carisma. Sí, muy ágil y muy fuerte. De hecho, las primeras imágenes que nos enseñaron, nos flipamos viendo al protagonista blandiendo un tomahawk y rebanando cabezas y cosas de estas. Entonces nosotros nos flipamos porque, hombre, un indio que esté con su hacha y tal rebanando pescuezo, hombre, ¿a quién no le gusta no ver eso, no? Pero luego, guapo. claro, sobre el papel, sobre el lienzo está muy chulo. Pero luego lo que en la práctica, el personaje, porque tú, obviamente, cuando te quieren contar una historia en un videojuego o en una película, es muy importante que el público conecte con ese personaje y empatice con ese personaje. Y sin embargo, con Connor no fue así. Es decir, nadie empatizó con ese personaje, nadie. Es decir, lo que le ocurriera te daba como que te daba igual o como que te daba. Es decir, es que me daba exactamente igual lo que le ocurriera a este personaje porque no empatizabas con él, no casabas con él. Nos presentaron un personaje rudo, anti-empático, anti-carismático. Se convirtió en el niño de los recados, en el chico de los recados, totalmente. Empezaba el nuevo Assassin's Creed un poco, lo que vendría a ser los nuevos Assassin's Creed, creo, con esto que estás comentando ahora, vaya, básicamente. Pero tú imagínate el contexto, un indio al que le han matado a toda su familia, su poblado ha sido destruido, se está convirtiendo en un assassin, es una historia de venganza contra su padre y todo eso se diluye en
ve a hacer esto, ve a matar a este otro, ahora tráeme la hierba, ahora trae no sé cuánto, y es como, Que joder. diciendo eso, tiene más personalidad el padre un poco, ¿no? Está un poquito mejor escrito, ¿no? Y todo. El tutor o el maestro, No, Aquiles. digo, su padre, el que tiene bueno. el Sí, padre sí. biológico, digo. Infinitamente más. De hecho, nos quedamos un poco todos con el culo roto porque nos hicieron una especie de Metal Gear Solid 2. En el sentido de que Sí, totalmente. empezábamos a jugar en el Metal Gear 2, si te acuerdas, con Solid Snake, para luego a los 15-20 minutos meterte a Raiden. Que nadie quería a Raiden. Pero te lo cuelan ahí y te engañan diciendo que Solid Snake va a ser el protagonista, ¿no? Y aquí ocurrió exactamente lo mismo. Con el padre nos lo colaron los Hytham primeros Kenway, 20 minutos. que no me acordaba. Os lo he buscado. Recuérdame el nombre, por favor. Hytham Kenway. Hytham, que eso es. Que luego en el 4 volvió a aparecer porque la gente dijo, oye, ¿dónde está este personaje que nos parece muchísimo más interesante el padre que el hijo, ¿no? Es decir, fíjate, que De hecho, es más creo que- interesante. Sí. Sí, corrígeme si me equivoco, pero creo que el 4 cierra como empieza el 3, ¿no? Que se ve lo que le roba y asesina en la obra. O es parecido o algo pasa así. Sí. Al final del 4 vuelve a aparecer este personaje, pero porque precisamente la gente se quedó con ganas de más. Correcto. Inclusive en el Rogue, en el Assassin's Creed Rogue, también vuelve a aparecer el padre de Connor. El Rogue no lo he jugado yo. Ah, bueno, pues aparece. Es que yo me los he jugado todos. Entonces, es que aparece es de los que también tengo pendientes porque era más parecido también al 4, ¿no? O sea, también de naves, de navíos. el ¿no? Rogue se podría decir que es un 4.2 o es Muy un 4.2.0 se podría Algún día le voy a decir. dar a ese. Pues a mí me encanta. A ver, no deja de ser un spin-off, pero se podría decir que es un Black Flag o es un Assassin's 4 2.0. Pero fíjate lo importante que es ese personaje para el público, me refiero, que inclusive en el Rogue tiene un peso muy importante dentro de la historia, ¿no? Entonces, claro, la gente, tú imagínate, empieza a jugar con el padre y a los 20, 30 minutos es como un niño que le quitan el caramelo y es, oye, ¿dónde está? ¿Sabes? Entonces, ahí hay un problema importante cuando un secundario tiene más carisma o es más interesante como personaje que tu propio o que el propio protagonista de la obra. Entonces, ahí hay un problema muy importante. Claro, Entonces, yo por meter la otra baza, y aunque recalco que estoy de acuerdo contigo, me pareció eso. Para mí, Assassin's Creed 3 fue una decepción, dentro y cuando de que jugué un juegardo, porque me pareció una locura para esa época, todo lo que pude llegar a hacer en ese juego. A mí me pasó lo mismo, pero es verdad que a veces hay gente en la vida que no es carismática, ¿no? Y en su caso, lo vemos que es un personaje que tiene más de 1000 animaciones, que tal como va por los árboles, mueve las manos para pasarse de un árbol a otro, se apoya en todos los sitios, las manos las coloca bien en las rocas, tiene un montón de animaciones de combate duro, en plan empujones, golpes a la rodilla, coger del cuello, levantar, que esta sí que también la tenía, es verdad, Ezio, pero en general tiene una barbaridad de movimientos en pantalla, sí, que creo que es su personalidad, ¿no? Es un tanque de batalla, es un personaje que es solo, lo que tú has dicho, un recadero y un tanque de batalla. Evidentemente esto a la hora de crear una obra no es lo más interesante, pero hay gente así, y bueno, Raconecton, o como se llamara, era así. es que es Connor, o este personaje, es la antítesis de todo lo que era Ezio. Ezio era elegante, era romántico, era delicado a la hora de hacer las cosas, brutal, pero a la vez delicado en sus maneras. Y sin embargo aquí es todo lo contrario. Aquí es como si fuese una especie, como tú lo has dicho muy bien, es como una especie como de tanque, donde arrasa con todo, mata todo, pega todo, pero carisma cero. Y entonces, claro, eso es un problema que también, por ejemplo, arrastran muchísimas películas de Hollywood. Te gastas una millonada en una super mega producción, pero si el público no empatiza con el personaje y le da igual si vive o muere, entonces hay un problema muy importante. Que vale que el personaje tenga 20.000 animaciones y pueda hacer 20.000 virguerías. Eso nadie lo discute, pero es que estamos hablando que Assassin's Creed en general, ya no solamente este, sino todos los Assassin's Creed se apoyan en la historia.
Es un juego que se apoya en la historia porque te quiere contar una historia. Entonces, si el protagonista de la misma, que ese es el que se supone que tiene que hacerte entrar en ese universo, en ese mundo, no lo consigue, por muy buenas mecánicas jugables que tengas, si no conectas, no entras al mundo. Y si no entras al mundo, pues difícil que te enganche. Entonces, claro... Sí, dime. Termina, que sí, ya lo ligaré. No, que fue un éxito en ventas, pero claro, fue un juego que se llevó la gente una decepción enorme cuando lo terminó, porque dijeron, bueno, sí, vale, muchas posibilidades, muchas cosas, pero nada más, es decir, trasfondo vacío y personajes vacíos. De hecho, el propio mentor, Aquiles, es muchísimo más interesante que el propio protagonista. Entonces, pues bueno. A mí, es una cosa que me va bien charlarlo contigo, porque no he tenido nunca claro del todo. O sea, yo estaba en tu posición, ¿no? Me parece que tiene muchas cosas demasiado aburridas, cosas que no tenían nada que ver en el 2. Como os he dicho, el 2 o todos los dos son magistrales, y sobre todo en la escritura de los personajes, ya no solo el personaje principal, que es Ezio. Evidentemente, todos queríamos que siguiera esa narrativa que tenía el presente. A mí me pasó una cosa, y es que, como te he dicho, estaba como muy fan, o sea, estaba loco por esta saga, y me miré absolutamente todos los vídeos. O sea, el vídeo de presentación, esa cinemática que estaba Connor ahí, que empieza a luchar y llega a asesinar a uno de los generales del bando enemigo, la miré como, sin exagerar, 50 veces. Y todos los trailers que de hecho hicieron 4 dentro de Assassin's Creed, que hablaban del combate, del mundo, de las posibilidades, me lo miré todo, trailers de historia, trailers de gameplay, demos. Y yo cuando jugué el juego dije, pues no me sorprende absolutamente nada. O sea, me dejó literalmente súper indiferente. Y a mí siempre he tenido la duda si gran parte fue problema de ver demasiado, o es que también, además, o sea, no es que además sea así, que lo entiendo, porque esto lo tienes claro, pero sí fue más problema de todo lo que vi, o de que realmente era tan malo como me lo llegó a parecer. Vaya, es que desde entonces yo ya no miro trailers de videojuegos, me miro el primero y entiendo que me va a gustar, y sé que si es un Final Fantasy me va a gustar, y sé que si es un Metal Gear me podría gustar, pero no suelo mirar más de 1 o 2 trailers de los juegos, porque digo, ¿yo para qué me voy a spoilear todo? Que en este juego lo hicieron. O sea, como tú dices, mala historia, y además te lo enseñaron todo, porque como querían gastar tanto dinero en publicidad y querían que ese juego se vendiera porque era carísimo, yo no sé qué piensas, si mi problema o el de muchos también fue la sobreinformación, o que realmente no, que la base es la que es y está mal. A ver, Ubisoft nos vende hype, y eso lleva ocurriendo desde que Ubi es Ubi. Es decir, Ubi siempre nos ha vendido mucho hype. De todas maneras, también hay que tener en cuenta una cosa. Es que, por ejemplo, en esta Assassin's Creed 3 empezaron a rellenar y a meter muchísimas cosas dentro del juego, y a rellenarlo como un pavo. Porque te recuerdo que en Assassin's Creed 3 podías... Gracias. Claro, pero es que podías cazar. Sí, Entonces, sí. vale, la mecánica de caza al principio puede resultar interesante, pero luego a la larga se hacía tediosa, y ya como que la caza te olvidabas de ella y la dejabas a un lado. Entonces, claro, estás ahí, te metes en la caza, te metes, por ejemplo, que no sé si también lo recuerdas, podías crear emboscadas a los enemigos poniendo trampas con cuerdas, etcétera, para que el enemigo se quedara colgando de una cuerda como si fuese un conejo y cosas así. Él de hecho tenía el gancho de Scorpion, ¿no? Podías arrastrarlos, les lanzabas y se los arrastrabas, o también podías, como tú has dicho, colgarlos. Claro, podías hacer un montón de cosas, pero el problema es que todo eso al principio lo veías, lo hacías un par, 2 o 3 veces, te flipaba, pero luego es que son cosas de las que luego te olvidas, porque no resultan interesantes, y lo único que hacen es lastrar la propia jugabilidad, porque tú no vas demasiado, a coger... ya. Claro, porque tú imagínate la situación. Tú estás en medio de una misión porque George Washington te ha encomendado una misión de que, oye, ve a este punto y hazme esto. Tú no te vas a parar en mitad del bosque a cazar un ciervo, ¿sabes? Es decir, es que no lo vas a hacer. Entonces, ¿en qué momento? Porque eso es romper el juego. Entonces, ¿en qué momento vas tú a coger y a irte a cazar y tal? A no ser que es que haya una misión que te indiquen precisamente que lo vayas a hacer. Pero tú no vas a coger y vas a dejar... O meter un sistema de necesitar alimentarse, por ejemplo.
Claro. O, por ejemplo, la trampa esta de la cuerda, pues lo harás 1 o 2 veces, pero cuando ya la hayas hecho 1 o 2 veces y veas que no es práctico porque no lo es, irás a saco, como todo el mundo ha hecho de toda la vida, a saco, a pegarse con a todo el mundo, a hostias, y la trampita de la cuerda te olvidas de ella. Entonces, y yo no me acuerdo, Iván, pero, perdón, sí. Y va un poquito con esto también. Veníamos de la parte de los 2, sobre todo para mí más quizá el 2 y la hermandad, que estaban esas mazmorras ocultas, que había plataformas y podías conseguir muy buenas armaduras o armas y tal. Esto no estaba en Assassin's Creed 3, ¿verdad? Yo no lo recuerdo tampoco, porque yo me acuerdo que en el de la Hermandad y el Revelation, como tú dices, conseguías una especie de amuletos que los introducías dentro de una ranura de una catedral. En la Hermandad y los de los sellos de los asesinos en el 2. En el Revelations no me acuerdo. Pues sí, conseguías una serie de amuletos que los introducías como una especie como de búsqueda del tesoro, los introducías dentro de una ranura de una catedral, y hacía que se abriera una puerta para poder investigar las catacumbas que estaban debajo de la catedral y así encontrar otros tesoros. A mí eso me pareció súper interesante. Es de lo mejor que tiene el 2. Ya te lo digo ahora que lo estoy jugando. Claro, pues es una cosa muy interesante, que de hecho el 2 tiene un easter egg o un huevo de Pascua que aparece el Kraken en una de estas mazmorras ocultas. ¿En el 2? Bueno, sí, uno de los dos. De la creo serie que de los dos. Es un juego en el de Ezio. Yo creo que es en el 2. Aparece el Kraken. Si estás un tiempo en pantalla sin tocar los controles, aparece el Kraken y te puede matar, ¿eh? Pero bueno, eso me lo voy a buscar por curiosidad. Pues sí, búscatelo, porque eso es un easter egg, pero no deja de ser más allá una anécdota que más que algo útil para el juego. Pero sí, es que es lo que te he dicho, es que si tú pasas de tener catedrales y edificios enormes a tener casitas en medio del bosque, pues claro, pues todo ese misticismo de la catacumba oculta pues se pierde. Totalmente. Pero claro, quien quiera que me esté escuchando puede parecer o puede creer que soy un hater del 3, ni mucho menos. Digo que el 3 tiene muchísimas cosas buenas, me parece que dentro de lo que es juego de aventura no hay nada mejor. Insisto una vez más, como ambientación no hay nada mejor porque no se puede hacer una recreación de esa época histórica mejor que lo que se hace aquí. Pero claro, pero eso mismo le lastra jugablemente y en lo que respecta también a la historia. Todo eso le lastra. Entonces, claro, es un juego con claros oscuros. Tiene muchísimas cosas buenas que le hace exageradamente bien, pero luego hay otras cosas que en las que, bueno, pues no acabas tan contento, ¿no? Como sí que venías contento de la trilogía de Ezio. Y una de ellas, como tú has dicho, es un poco la historia de este presente, ¿no? De todo lo que envolvía a Abstergo contra los asesinos modernos. Claro, es que esa es otra. Es que el final de Assassin's Creed 3 se siente muy atropellado y se siente como que termina de una manera un poco natural, porque, alerta spoiler, Desmond... Bueno, sí, alerta spoiler, Desmond muere. Entonces, claro, te has quitado de un plumazo, primero porque se lo quitan de una manera un poquito rara y poco justificada. Totalmente. Y luego, sí, porque no está, es decir, pasa muy rápido todo eso, porque en el 2, en la trilogía del 2, todo va muy lento, ¿no? Te escapas de Abstergo, estás en la zona que estás allí durante todo el juego, luego te vas a Monteriggioni, en la Hermandad, y estás allí, luego también hay problemas ahí. En general, no, el juego va evolucionando de una manera, como tú has dicho, muy natural, y en este caso, en el 3, no, eso no pasa, eso es muy, muy forzado, es como va, que se termine. Forzado y muy atropellado, es decir, es que el final, no sé si es porque a lo mejor el tiempo se les echó encima, no les dio tiempo a desarrollar más esa parte de la historia, pero es que la muerte de Desmond, primero a la gente no le gustó, segundo no tiene coherencia, o no le da coherencia a todo el lore de Assassin's Creed, y tercero que eso se vio como más adelante, para posteriores entregas, lastró muchísimo la historia, porque hay mucha gente que critica a Desmond, pero Desmond le da coherencia a todo el universo de Assassin's Creed y era un personaje muy interesante. Lo que pasa es que le da coherencia al juego que estás jugando, porque sobre todo en los primeros
el tiempo avanzaba muy rápido. Igual estabas jugando en 1485 en Assassin's Creed 2 y pasas hasta 1499 y eso tiene que pasar rápido. Hay misiones que tú le da coherencia, como tú has dicho. No es normal que hagas una misión para George Washington y tengas que estar cazando. No, en esos juegos, o sea, cuando terminaba algo, cuando habías hecho una gran baza, pasaban unos años, como es normal, porque al final la vida no pasa en 2 días, ¿no? Y además que con quitarse de en medio a Desmond la cagaron tanto que Ubisoft se dio cuenta del error y en los últimos Assassin's Creed están intentando retomarlo con una chica protagonista, ¿no? Intentar retomar un poquito ese concepto del Desmond entrando en el Animus. Entonces, claro, se quitaron de en medio un personaje muy interesante como era Desmond, dentro de que la gente lo critica mucho, pero es que tenéis que entender que Assassin's Creed es una especie de Matrix, se podría decir. Totalmente. Claro, es como un mundo es como un mundo de Matrix, donde el usuario entra dentro de una Matrix o dentro de un sillón, que yo creo que fue una copia descarada de la película, porque es exactamente igual. Te tumbas en un sofá. Sí, es verdad. Sí, te tumbas en un sillón o te tumbas en un asiento, te conectan la cabeza a una Matrix. En este caso es conectar con Animus. tus antepasados por el Animus, es decir, conectar por medio de tu ADN con tus antepasados, tus ancestros, pero vendría a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando se quitaron a Desmond, siguieron con la idea de viajar al pasado utilizando el Animus, pero claro, simplemente como telón de fondo de, bueno, tú estás aquí, se permite gracias a que el Animus te lo permite, pero no hay un contexto, no hay una coherencia, no hay un nada. Entonces, y vuelvo a decir, Desmond le daba sentido a todo y le daba coherencia a todo. En el momento en que se lo quitaron, es como pluf. Y yo no entenderé demasiado esas críticas a Desmond. A mí me parece un buen personaje, un personaje que evoluciona y como tú has dicho, da coherencia. Y yo hablaba el otro día con un compañero y ya que estoy, creo que también me interesa esta parte, porque yo recuerdo, no sé si te pasaba, pero las conversaciones en torno al sujeto 16, de quién será, si habrá más. De hecho, incluso con el 4 muchos hablábamos, a ver si vuelves al pasado a usar al sujeto 16. Bueno, le daba coherencia y le daba morbo, le daba hype, le daba ganas de charlar sobre Assassin's Creed, porque al final había más. No es la historia de Connor, es la historia de Connor, la historia de un presente, de un todo, porque te lo igualaban, te lo querían igualar un poco a la vida real, ¿no? Pues corporaciones grandes, ricas, todas esas similitudes y tal. Y como tú has dicho, para mí quizá un poquito desaprovechado, ¿no? Todo lo de los antiguos. Al final se quedó un poco en agua de borrajas todo. Sí, porque al final Assassin's Creed no deja de ser una obra de ciencia ficción. Es una obra de ciencia ficción, aunque se ambiente en el pasado, pero estamos hablando que hay una población de extraterrestres, alienígenas, muy avanzada. Artefactos raros. Poderosos. Claro, es decir, el fruto del Edén no deja de ser un artefacto alienígena. Es decir, es una historia de ciencia ficción enmascarada con un contexto histórico real. Entonces, cuando se quitaron a Desmond y empezó a salir Assassin's Creed 4, Unity y el resto, cuando ibas al momento del presente, era como si tú fueses como una persona que quiere viajar al pasado y está en la oficina de Abstergo, pues viviendo una experiencia como si fuese la película esta, la de Schwarzenegger, la de Marte. ¿Cómo era? Que se me ha ido el nombre, joder. Schwarzenegger en Marte. No, sí, hombre, no la que hacía de un espía, la de Desafío Total. Vale. Muy bien. Total Recall, ¿no? Sí, Total Recall. Que hay una nueva, un remake, sí. Sí, pero la de Schwarzenegger es la original. Es decir, era sí, como una especie como de... Luego llevaron el concepto del presente en los posteriores Assassin's como si fuese una especie de Desafío Total, donde cualquiera de nosotros pues, puede ir a la oficina del Animus y recrearse viviendo un acontecimiento histórico. Y con eso no puedes empatizar. Claro, no empatizas porque la cámara está en primera persona en lugar de en tercera. Entonces tú ves en primera persona. Es como si tú, el que está jugando este juego, está de visita en Abstergo
y porque quiere ir a ver la época de los piratas, y entonces se enchufa a la Matrix o al Animus y va a ir a visitar la época de los piratas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues metieron la cámara en primera persona, y café para muy cafeteros, cogía y tú te podías pasear por las oficinas de Abstergo, meterte en uno de los ordenadores de la compañía y revisar correos y las carpetas que estaban dentro del ordenador e investigar de cosas de Desmond, del sujeto 16, de todo esto que estamos hablando. Es decir, te ampliaban el lore de todos estos personajes que se lo habían quitado en medio de una manera un poquito chusquera y chapucera, ¿no? Pero al final se convirtió en eso, en café para cafeteros, porque es, bueno, esta información está aquí para quien le quiera, para que le resulte interesante ampliar un poquito más todo el lore de la historia, pero ya está, pero no influye para nada en la misma. Entonces, bueno, pues ya está. Es que, en fin, por eso digo que es que en los últimos se está intentando reconducir un poquito ese concepto perdido, pero una vez más digo, oportunidad perdida. Así que ya está. Yo un poco me quedaría con eso, ¿no? Al final el 3 fue todo mucho, ¿no? Fue un juego ambicioso, intentó hacer cosas nuevas. Dentro de esas cosas nuevas integraran lo que serían los próximos Assassin's Creed. También perdió un poco su personalidad. Fue todo, ¿no? Fue un evento, prácticamente, porque, como hemos dicho, de lo ambicioso que es Ubisoft, que siempre crea mucho hype, esta vez incluso más. Fue una barbaridad toda la promoción que se le hizo a este juego. Y bueno, como tú has dicho, yo me quedo... con los años se me ha quedado un mejor sabor de boca, si te soy sincero. No le tengo tan mal sabor de boca. Quizás si lo jugara otra vez me volvería a pasar lo mismo, ¿no? De hecho, una de las... Digo, a ver si me toca, ¿no? Para esta iniciativa Assassin's Creed y me saco esta espinita que tengo de no saber si me gustaría más o menos. Es una lástima. A mí me encantaba toda esa historia y yo empecé a perder huella a partir de aquí, de este mismo juego. Para mí fue un antes y un después, tanto para los juegos en general, porque dejé de mirar demasiado de todos, y para los Assassin's Creed porque Desmond era mi historia, el presente, los asesinos contra Abstergo, los antiguos, para mí era una historia brutal, todo ese lore antiguo, a charlar con mis amigos, comentar qué podría venir en el siguiente, y eso ya no lo tuvimos más después de este. Pero en general, como tú has dicho, tiene muchas cosas buenas. Para mí es un juego adelantadísimo a su época, sobre todo en tema técnico y de posibilidades. No sé si quieres aportar algo más, pero yo creo que podemos ir dejando paso a nuestros compañeros. No, simplemente fíjate lo que son las cosas. El 3 no es precisamente de los mejor recordados o más recordados. De hecho, de todos los Assassin's Creed de la colección completa, los más recordados son naturalmente el 2, junto con la trilogía de Ezio. Esos son los que más recuerda la gente con cariño. Luego se podría decir que el 4, y le seguiría... Sí, es decir, luego el 4 y luego te diría el Origins o el Odyssey. Es decir, estos claro, son... Yo no puedo hablar de los nuevos, pero a mí yo diría que también me quedaría un poco así. Sí, pero si tú le preguntas, a cualquiera que tú le preguntes, ¿cuál es tu Assassin's Creed favorito? Siempre todo el mundo te va a decir el 2. Sí. Pero el 2, no ya solamente por la ambientación, que Florencia y todo lo que es la parte de Italia me parece acertadísimo y le viene como anillo al dedo a un Assassin's Creed, porque yo creo que no hay mejor ambientación para un Assassin's Creed que Europa. Cuando la gente dice, es que estamos cansados de Europa, y queremos Japón, queremos Estados Unidos, queremos... Ya, pero lo que es la historia de Assassin's Creed, Europa, o la arquitectura, vamos a decir mejor dicho, la arquitectura de una ciudad europea es lo que mejor le sienta a un Assassin's Creed. Estoy totalmente de acuerdo, lo que has dicho de la verticalidad, sobre todo. Exactamente, por la verticalidad, porque estamos hablando de un asesino que va por los tejados, pega el salto de fe, y un poco la elegancia que también has comentado de Ezio, ¿no? Los asesinos tenían dentro de su parte un poquito burda, que eran ladrones, eran o prostitutas, como en el 2, o gente despechada, pero al final eran elegantes, o sea, hacían su trabajo. Correcto, es decir, Ezio es un asesino. Mataba, y en eso estamos de acuerdo, pero mataba de una manera elegante, es decir, que mata pero de manera elegante, es elegante a la hora de matar. Y sin embargo, el resto de los personajes no han sido así. Entonces, por eso digo que la ambientación europea, por ejemplo, con Unity,
Italia y todo lo que tenga que ver con Europa, ya no solamente por el aire o lo que se rezuma de ambiente europeo, sino también esa verticalidad que hemos dicho, que el escenario tiene que ir al servicio del personaje y todo lo que hemos estado hablando antes, es que la mejor ambientación, la que mejor le sienta a un Assassin's Creed es Europa. Obviamente el resto de la gente o el resto de personas queremos ver el resto de ambientaciones, naturalmente, pero es innegable que la europea le sienta fenomenal, porque, por ejemplo, Italia es bellísima, ¿de acuerdo? Italia es un país bellísimo y todo lo que hacía el 2 es que se lucía enormemente. Por ejemplo, en Venecia, el carnaval de Venecia con las máscaras, cuando ibas a Roma, cuando estabas en los canales venecianos, cuando estabas en Florencia paseando por la plaza. Es decir, incluso en la Toscana, que están las torres y tal. Sí. En la Toscana, claro. Entonces, eso es elegancia. Y esa elegancia, pues, volviendo al 3, no la tiene. Entonces, pues se pierde un poquito de glamour, vamos a llamarlo así. Totalmente de acuerdo. Pues, Iván, que sepan, quienes nos han escuchado, que después de nosotros van a venir audios de compañeros un poquito hablando de su experiencia, tanto pues de otros episodios que también los habrán hecho, como tú y como yo, que lo recuerden. En tu caso, en Sin pelos unos bits, tú has tratado de si es una saga sobrevalorada o no. Y yo en mi caso soy Javi del Séptimo Cielo, que he hablado de Assassin's Creed 2, que seguramente, pues creo que tanto en tu caso como en el mío ya nos habrán escuchado, quizá en el tuyo no, y vendrá un poquito más adelante, pero que aquí habrá mucho contenido muy chulo, además, tanto en este mismo programa como en los demás de los compañeros y compañeras. Y nada, yo lo dejaría aquí, me lo he pasado muy bien, Iván. Sí, de hecho, para que el oyente lo sepa, porque hay que ser honesto, yo siempre digo que hay que ser honesto con el oyente. Lo que en un principio, ya más lo habíamos hablado tú y yo al inicio de la charla, esto iba a ser una charla de 20-25 minutos a lo sumo, y estaba mirando el reloj y llevamos ya casi 40. Entonces, por eso digo que 46, no quería decir, pero 46. O 46, 3/4 de hora, ¿no? Es decir, pero lo que quiero decir con esto es que al final nos lo hemos pasado muy bien, que podríamos seguir hablando de muchísimo más de Assassin's Creed 3, y si no lo hacemos es precisamente, como tú dices, para dejar paso al resto de los compañeros, pero sí que creo que Assassin's Creed 3 es un juego del que todavía se puede hablar mucho, pero bueno, pero yo creo que aunque sea en líneas generales, al menos la idea que queríamos transmitir yo creo que está transmitida y yo me siento satisfecho, la verdad. Perfecto, yo que también creo que lo hemos tocado todo. Y a vosotros y a vosotras, pero como hemos dicho, que lo habéis pasado genial, y os dejamos con los compañeros y compañeras. Que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. ¿Te gusta Assassin's Creed? Bienvenidos a la iniciativa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jaco, un saludo muy fuerte, soy el presentador del podcast y de la web Hello Freaky, y para nosotros es un placer poder participar en esta iniciativa Assassins, y poder traer el programa, poder hablaros en profundidad del Assassin's Creed Origins, el que está ambientado en Egipto, pero tampoco quería perder mi oportunidad para participar en este programa que va sobre la tercera entrega, poner aquí mi granito de arena o de cal, eso ya depende cada uno como lo vea. Yo soy un fan incondicional de la saga. Desde que en 2007 salió el primer Assassin's, he quedado completamente enamorado de la misma. A mí me encantó la apuesta que hacía, me encantó la manera que tenía de plasmar con tanto detalle, con tanta fidelización y con tanta exhaustividad. Uy, qué palabra estoy usando, que no las entiendo ni yo. Poder recrear y poder visitar zonas y lugares históricos y tiempos ya pasados, y poder hacerlo de una forma realmente interesante, realmente digna, porque Ubisoft se le pueden achacar muchas cosas y culpar de muchas cosas, que ahora lo haré, pero hay que alabarlos en su trabajo de recreación, documentación
y en todo lo que tiene que ver y todo lo que envuelve el cuidado que ponen en fidelizar las épocas y los momentos y lugares históricos que quieren recrear con cada entrega. Y si ese primer Assassin's a mí me gustó, pese a la jugabilidad repetitiva y tal, que no voy a discutirle a nadie, el segundo ya me volvió loco. O sea, el tema de estar en el Renacimiento en Italia, esas ciudades-estado, con su arquitectura tan preciosa, tan increíble, poder subir por allí, poder trepar, poder bajar, poder estar en los canales en Venecia en esa época, para mí era un delirio. Y súmale a eso el personaje tan abrumador que era Ezio. Además, Ubisoft tuvo, yo creo que el acierto de dedicarle todos los juegos necesarios a ese personaje para poder contar su historia completa, sin dejar ningún cabo suelto. Eso me parece un auténtico acierto, me parece una auténtica salvajada. ¿Qué pasa? Que después del Assassin's Creed Revelation llegó el Assassin's Creed 3. Y para mí fue un bajón. O sea, yo este juego no lo he llegado a terminar. Ahora aquí es donde alguien puede decir, con toda la razón del mundo, ¿cómo que sin haber acabado el juego está dando su opinión? Bueno, aparte de que soy así de imprudente, yo creo que mi opinión no es sobre el juego en sí, sino por qué lo abandoné. Confesándome como me confieso, un fan incondicional de la saga, cómo abandoné este Assassin's. Es de los pocos que no he jugado. Pues se confluyen, yo creo, 3 motivos principales. El primero es esa sobreexplotación que Ubisoft hizo de la franquicia. Porque desde el 2007 hasta el 2012, que sale el primer Assassin's, hasta que sale este tercero, han pasado 5 años. Y en esos 5 años han salido 5 juegos. Y no son juegos menores, son juegos largos, son juegos profundos, son juegos en los que gente como yo se zambulló y los exprimió y los explotó al máximo. Entonces, otra entrega más, un año más, cansaba, sinceramente cansaba. El segundo problema era el protagonista. Si Ezio nos había dejado completamente alucinados y ahí le habíamos acompañado a lo largo de toda su vida, aquí llegaba Connor, un nativo, bueno, un mestizo, que sí, tiene personalidad y el personaje mola, la verdad es que el personaje mola, pero es que no se puede competir con Ezio. Creo que esto Ubisoft tenía que haberlo cuidado un poco y saber que aquí se la jugaba, saber que oponía un protagonista con mucho peso, mucho trasfondo, o pinchaba. Y es lo que pasó. ¿Cuál es el tercer motivo por el que abandoné el juego a mitad? Pues su localización histórica. Veníamos también de algo muy potente, o sea, estábamos en la Italia en su época más rica, no sé si lo digo con exactitud, pero lo pienso así, ¿no? Más rica culturalmente, ¿no? Una explosión de creatividad y el arte ahí a flor de piel en todos los aspectos. Y la entrega anterior, pese a todos sus defectos, tampoco era moco de pavo. Estamos hablando del reino árabe en pleno apogeo, ¿no? Y el origen de los Assassins, explicándote un poquito dónde venían, y luego la segunda. Estos segundos juegos, estos 3 juegos que formaban parte de una segunda entrega, la de Ezio, pues ya exploraba mucho el tema de dónde venían los artefactos y tal. Entonces, esos 3 motivos, la localización que no me terminaba de convencer, la nación americana naciente no me llama mucho. El personaje ya no es lo que era, este Connor, y la saturación de juegos fueron 3 componentes que se conjugaron para que yo desistiera y abandonase no solo este Assassin's Creed 3, sino los que vinieron después. Black Flag, Rogue, tardé en jugarlos, no los jugué de salida. Tardé un poquito en jugarlos. Volví a retomar el pulso de Assassins a raíz de Unity. También me gusta mucho la época que cuenta, y París, poder estar ahí en París. Y lo retomé a partir de Unity. Esos juegos anteriores se me habían quedado en el tintero, la trilogía americana, etcétera. Pero bueno, los he retomado a posteriori y se me sigue quedando colgado este Assassin's Creed 3. Mi pasión por la saga pues deriva y está enfocada en lo que he dicho antes, el poder hacer turismo virtual por la historia, literalmente. A Ubisoft hay que alabarle el tema de la documentación. Desde el momento en el que en el segundo
En el segundo juego, Assassin's Creed 2, Jean Guesdon, un miembro de Ubisoft, crea lo que es la base de datos del Animus y podemos encontrar cada personaje, cada lugar que visitamos como si fuera una enciclopedia. Toda esa información que luego estalla en las siguientes y se multiplica, ¿no?, en las siguientes entregas. Es que este tercer Assassin's tiene también componentes muy muy interesantes. Yo os prometo y os juro, y al señor Ubisoft se lo digo poniendo la mano en el fuego, que el tercer Assassin's lo voy a jugar tarde o temprano. Lo voy a jugar porque tiene todos los elementos que a mí me gustan. Pese al personaje, bueno, ha pasado el tiempo y a Connor ya lo he perdonado. Ya puedo asimilarlo un poco más, ¿no? Pero tiene esos elementos de fidelización histórica que a mí tanto me gustan, ¿no? Cuenta con un tal David Kennedy, o contó en su elaboración el juego con un tal David Kennedy, que era capitán de la Marina de Estados Unidos, que asesoró en el tema de estrategia naval, porque en este tercer juego, esto no lo he dicho, los compañeros seguramente ya lo habrán comentado, pero este tercer juego tiene cosas muy importantes para la saga. La implementación de la caza, del comercio, de las batallas o del manejar barcos, ¿no?, del tema naval. Esto lo incluye aquí en el tercero, entonces es pionero en muchas cosas. Por eso también estoy grabando esto y estos días que he estado documentándome para hacer el programa y tal, me estoy dando cuenta de que quizá me equivoqué. Tenía que haber seguido y tenía que haber terminado el juego. Pero, insisto, es una tarea pendiente que pienso corregir. Detalles como ese, el de David Kennedy, el capitán de marina que asesoró en el videojuego, como François Fustenberg, un historiador contrastado, experto en la figura de George Washington, figura importante en el juego, ya lo sabéis. Y luego tenemos, yo creo que es lo más importante de todo, la recreación tan minuciosa y tan exacta que se hizo de la nación india Kanyen Kehaka, que yo casi se me traba la lengua diciéndolo, voy a referirme a ellos como Mohawk, la nación Mohawk. Contaron con Thomas Deere, un profesor nativo de dicha nación que trabajó codo con los desarrolladores de Ubisoft para que la traslación de este pueblo nativo al videojuego fuese tal cual, fuese 1-1. Creo que son detalles más que de sobra para esculpar a este juego ante personas como yo, que en su momento no le dimos la oportunidad que yo creo que sí que merece. Y en definitiva, resumiendo y dejando esta intervención ya finalizada, espero que no os hayáis aburrido mucho y por lo menos, si os habéis aburrido, aprovechad para echar una cabezadita. Pero finalizando y como conclusión, Ubisoft sobresaturó la saga, cosa entendible porque es una empresa, pero que no compartimos los seguidores. Sobresaturó la saga. Eso provocó que los que la habíamos disfrutado dejáramos de disfrutarla tanto y no le perdonásemos detalles como el cambio de protagonista o el cambio de entorno histórico. Dos elementos que jugaron muy en contra de Assassin's Creed 3 y que creo que una vez pasado el tiempo, y mira, ahora que tenemos remasterizaciones y tal del mismo juego, creo que es un buen momento para darle una oportunidad, si no se le dio, como fue mi caso en su época. Así que nada, aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Nos escuchamos en todos los programas de la iniciativa, que menudo trabajazo se están pegando aquí los compañeros. Yo creo que no se ha hecho nunca nada así con Assassin's Creed en la podcastfera. Nosotros haremos y aportaremos también nuestro programa sobre Origins, pero no os perdáis los otros. Hasta luego. Adiós. Iniciativa Assassin's Creed. Muy buenas a todos y a todas. Soy David Berni de Ocio 2.0 y Game Elch, pero hoy vengo en representación de Ocio 2.0. Soy el fundador de la iniciativa Podgaming y, como han hecho otros compañeros del grupo, venimos a apoyar a los amigos de Wild Dungeon Podcast que no pudieron grabar su especial sobre Assassin's Creed 3. Yo vengo aquí a aportar mi granito de arena contando mis experiencias y mis sensaciones con este juego. Y he hablado de él en varias ocasiones, hablé en emails, hablé mandando audios a compañeros de otros podcasts y voy a volver a hacerlo. Y la verdad es que
no quiero extenderme mucho, pero sí que hay varias cosas que contar sobre él. Es un juego que es interesante, es bastante largo, bastante más largo que los anteriores. Aprendes cosas con él sobre localizaciones y sobre la historia de la creación de Estados Unidos. Es un juego que aportó un nuevo motor gráfico y que le dio más dinamismo a la jugabilidad, y aparte de incorporar pues mecánicas como, bueno, más farmeo, digamos, con la caza y con cosas así, ¿no? Teníamos que recolectar más elementos para poder fabricar cosas, además de tener una hacienda que tú ibas mejorando, y además podías cultivar también y podías hacer comercio por barcos, y además incorporaron las batallas navales, que eso no lo habíamos visto antes en Assassin's Creed. Tuvo muchas novedades. De hecho, algunas de ellas pues después han proliferado, ¿no? Las batallas navales se utilizaron mucho en el Assassin's Creed 4, en el Black Flag. Fue el motor principal, digamos, del juego. Y luego se han reutilizado para el Skull and Bones, que aún no ha salido, pero está a punto de salir ese juego, que es solo de batallas navales, pero multijugador. Pues ya digo, este juego trajo bastantes novedades y no sé, vino muy cargado de contenido, que podías hacerlo o no, era totalmente voluntario. Si querías podías ir a la misión principal, o si querías podías hacer también secundarias. Y la verdad es que hay cosas que sí que me gustaron, y en cierto modo lo disfruté y me gustó, pero por otro lado hubo muchas cosas que no me gustaron y que no me convencieron. Entonces me dejó un mal sabor de boca. Realmente este juego me dejó mal sabor de boca, sobre todo también por el final, por el desenlace. Pero bueno, vamos a empezar por partes. Lo que más me sacaba de mis casillas de este juego era un poco la jugabilidad. Era un conjunto entre jugabilidad, parkour y desplazamiento por las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo sencillamente porque, vale, el parkour estaba mejorado, era más ligero, podías incluso ir por árboles, hacías parkour por árboles, que eso estaba genial, eso estaba súper bien diseñado. O sea, el diseño de escenarios de este juego es una maravilla, y lo puedo decir con la boca grande, con la boca enorme. Que todas las localizaciones de todos los Assassin's Creed son súper buenas, están muy bien trabajadas, y aquí además vemos los comienzos, ya digo, de Estados Unidos, que están muy bien recreados, y esos bosques súper bien diseñados para que puedas hacer parkour, puedas pasar de una rama de árbol a otra sin que toques el suelo. Ese diseño de escenarios está genial. O sea, pensad en un escenario muy grande, un bosque en el que puedes ir por los árboles. O sea, no es que hayan puesto árboles aleatoriamente para cubrir el bosque, sino que los han puesto pensando en que tú puedas ir por esta rama y pasas a otra, y luego más adelante tengas otra y saltes de un árbol a otro. Eso está muy bien diseñado. Pero ¿qué pasa? Que a veces vas por las ciudades y tienes que ser muy preciso para hacer el parkour. Tienes que ser muy preciso porque si giras un pelín antes de hora, estás subiendo a lo mejor por unas escaleras en una ciudad y giras un poco antes de hora, y en vez de girar por esa calle, lo que hace es subirse al bordillo, al muro que hay a tu derecha, ¿no? Vas a girar a la derecha, pero lo haces unos segundos antes y se sube al bordillo, se sube al muro, y a lo mejor del muro después salta a otro sitio que está abajo, en vez de seguir corriendo por la calle que tú querías correr. Y me pasaba mucho, y me pasó mucho con este juego, pero mucho. También me pasó con su sucesor, aunque un poco menos, la verdad, con el 4. Pero con este me pasó mucho, y eso me desesperaba. No me hacía disfrutar de un desplazamiento cómodo por las ciudades. A veces prefería ir por los techos, por los tejados, porque ahí no tenía esos problemas, y entonces ibas saltando pues de un tejado a otro, o de una chimenea a otra, etcétera. Que tampoco había muchos, pero bueno. Esto se unía a que, claro, no puedes ir siempre por arriba porque están los soldados en los tejados, en las zonas altas, que te ven, te empiezan a tirar flechas, llaman la alarma, y entonces salta la alarma y todos te persiguen. Y tienes que empezar a huir o enfrentarte a ellos.
Si te enfrentas a ellos, pues el combate cuerpo a cuerpo es lo que es en un Assassin's Creed. Tienes que estar esperándote con perfil alto y cuando te van a atacar, pues hacer el contraataque. Porque si atacas directamente sin que te estén atacando ellos, pues vas a tardar mucho más y no les haces nada, incluso te pueden atacar ellos a ti. Tiene sus pegas. ¿Qué pasa? Que yo iba a hacer misiones y entonces iba corriendo por las ciudades y yo quería ir deprisa, porque quería si hacer una misión, oye, pues para que voy a ir andando por la ciudad, pues voy corriendo. Iba corriendo, estando sin llamar la atención, nada de nada, pasando desapercibido, y con que corriera un poco al lado de un soldado, ya soltaba la alarma, sonaba la alarma y empezaban a perseguirme. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver, si me dices que tengo lo típico, ¿no? Las 5 estrellas del GTA, que yo tengo el estado de alarma alto, como pasa en los Assassin's Creed, y corres un poco, o haces algo, o te chocas con un ciudadano, pues vale, van a por ti. Es lógico, sí, porque estoy en busca y captura, ¿no? Pero si no tengo ninguna estrella de esas, si estoy totalmente de incógnito, que no me conoce nadie, solamente por correr por la ciudad ya me van a perseguir. Es que no me dejaban hacer misiones, tenía que ir a una misión y no podía ir. Tenía que ir corriendo como fuera y entonces ir esquivándolo, seguir escondiéndome, o si me empezaban a perseguir, tirarme al mar para que dejaran de perseguirme y volver otra vez a intentar llegar a la misión. Eso me desesperaba mucho, de verdad, mucho. Y me dificultó hacer muchas misiones. Y las misiones en sigilo, pues ya era prácticamente imposible. Tenía que ir súper despacio, haciendo sigilo de verdad, que bueno, no sé, no me lo puso fácil, no me lo puso cómodo para poder hacer esas misiones. Como decía, el combate tampoco era la gran maravilla, pero si le juntas al combate, piensas en el combate final contra el final que era Lee. Estás todo el juego persiguiendo a Lee, buscándolo, encontrándote con él en algún momento. Es, digamos, el archienemigo o el enemigo principal. Y de repente, el último combate es de risa. Con él, es que es de risa. Es que no te plantea ningún reto. Y entonces, como tú estás con un juego, llegas al final, entonces esperas un desafío superior, con este no pasó así. Y entonces, al no pasar así, me decepciona un poco también. Es una pena. Y cuando ya termina todo esto del Animus, te vas al mundo real, te vas a Desmond, y el desenlace de Desmond es ya, pues, como decir, por favor, tantos juegos, tantas entregas, trabajando esto, con la incógnita, que si los antiguos, la primera civilización, el sujeto 16, todo esto y al final se tiene que sacrificar prácticamente para nada. Y sujeto ahí a la bola, no sé si era el fruto del Edén, no me acuerdo bien, se le da ahí como una descarga eléctrica y se muere Desmond. ¡Hala! Desmond se ha muerto, ya está, adiós. ¿De verdad? ¿Para eso lo buscaban tanto? ¿Para eso? ¿No hay nada más mítico, más épico? ¿No podían haber utilizado mejor a este personaje para hacer algo con, no sé, con relevancia en este mundo, en este título? Son cosas que no me gustaron. Me dejó muy mal sabor de boca y por culpa de él pues tardé en coger el título siguiente. La verdad es que tardé un poquito. Pero bueno, al fin y al cabo, luego te acuerdas y dices, bueno, tenía sus cosas buenas y recuerdas algunas cosas con cariño y piensas en el personaje, en el protagonista. Bueno, también tiene un cliffhanger interesante, ¿no? Estás 4 horas jugando con Ethan Kenway, que lo ves un hombre ya curtido, veterano, más experto, que se enamora de una india, y de repente te hacen el cliffhanger, te cambian y como que vuelta a empezar, pero con su hijo, con Connor, Ratonaketon, o Ratonaketon, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero empiezas otra vez como de cero y dices, me da un poco de pereza empezar otra vez ahora desde cero a manejar desde niño.
Y entonces empieza otra vez y todas las horas. Al principio era pues un tutorial y te da 4 horas de tutorial, que eso también desespera un poquito. Que dices, podías haberlo manejado de otra forma. Pero bueno, no fue un acierto del todo, aunque sí que se agradece haber conocido a Heathan como personaje, la verdad, se agradece porque es un personaje interesante, aunque en realidad fuera un templario, pero bueno, como personaje es interesante. Y Connor, pues Connor es un guerrero, tiene su personalidad, tiene su carisma, pero no tiene el carisma en absoluto que tenía Ezio, por ejemplo. Eso era por demás. Ezio es uno de los grandísimos personajes de la historia de los videojuegos, que los videojuegos nos han dado. Es muy difícil acercarse a eso está claro. Y claro, te meten a Connor, que es un indio, sabemos cómo nos cuentan en las películas que eran los nativos americanos, y este pues era así, pues como más serios, como más sobrios, ¿no? Todo lo contrario prácticamente que un latino, que un italiano. Entonces, claro, también choca y también cuesta hacerse un poquito al personaje protagonista. Son muchas horas con un personaje que aunque sea perseverante, aunque sea luchador, aunque sea persistente, pero no te llega a enganchar tanto el carisma como con otros jugadores, con otros personajes anteriores, y eso también le hizo un poquito de daño. Pero aún así piensas en cosas positivas, y sobre todo la parte que más me gustó fue la de aprender un poquito de la creación de Estados Unidos, la declaración de independencia, todos esos temas que nosotros los conocemos normalmente por las películas, por el cine. Es lo que más nos ha enseñado. No lo estudiamos en el colegio, no lo estudiamos en el instituto. No es un tema que lo demos nosotros. Sabemos cosas, pues, un poco por cultura popular, porque se ven en obras culturales o ya obras audiovisuales, y por eso aprendemos un poquito de esta historia, ¿no? del mundo. Pero con este juego, la verdad es que se aprende bastante. Se aprende bastante más, y si le prestas atención, pues puedes enterarte muy bien de cómo se forjaron los Estados Unidos de América. Y eso es un punto que sí que le veo interesante. De hecho, es lo que más me gustó. Es lo que más me gustó y es casi lo que me enganchó o lo que me atrapó para animarme a intentar terminar el juego. Bueno, de hecho lo terminé, me lo pasé. Pero fue gracias a esto. Fue gracias a la historia de Estados Unidos. Es un país que me gusta, que nos gusta a todos. Bueno, nos gusta a todos, nos gusta a mucha gente. Y fue eso, lo que más me gustó de este título. Ya digo, me habría encantado poder hablar con mucho gusto, con mucho placer de este juego, pero tenía que contar las partes que a mí no me gustaron personalmente. Hay otra gente, yo conozco a gente que sí que le ha gustado más, hay otros Assassins que le han gustado menos que este. Es como todo, ¿no? Pero bueno, yo intento siempre remarcar las partes positivas y aún así contar las partes más negativas, que es lo que a mí no me enganchó, lo que a mí me disgustó, que por desgracia de este título eran más que las positivas. Pero bueno, como digo, siempre hay que intentar remarcar las positivas, decir qué es lo que te gustó y decir las partes que podrían potenciar o que podrían interesar a alguien para que pudiera gustarlo, para que pudiera jugarlo y le gustase. No quiero añadir mucho más. Ya otros compañeros de otros podcasts han comentado muchos puntos, han comentado temas interesantes, así que yo lo voy a dejar aquí con este sabor agridulce, pero no quiero que os quedéis con sabor agridulce, porque esto es un especial dedicado a Assassin's Creed. Es un especial que se hace con cariño a la saga, es una saga que nos gusta mucho, que la hemos disfrutado, que le tenemos mucho cariño, que hemos aprendido mucho con ella. Así que pensad en esos personajes que hemos descubierto o que nos han presentado en el título, pensad en todo lo que hemos aprendido, pensad en todas las aportaciones a la saga que ha hecho este título, esta entrega, que son muchísimas, por eso es tan importante, es uno de los títulos más importantes. Y pensad también en el tráiler
Ese tráiler cinematográfico que tan chulo estaba y que tanto nos gustó y que nos llamó la atención y que nos convenció a muchos y dijimos, wow, esto lo quiero jugar yo. Un Assassin en América, con rifles, con bayonetas. Esto puede ser muy interesante. Y en efecto, tenía cosas muy interesantes. Así que quiero dejaros con este regustillo, con este un poquito mejor sabor de boca al final, para despedirme, y devuelvo la conexión o paso el testigo a otro compañero que quiera mandar su audio. Y espero que disfrutéis este episodio especial en el que nos hemos unido para hablar de Assassin's Creed 3. Un saludo a todos. Chao. Esto es Iniciativa Assassin's Creed. Hola compañeros de la iniciativa Podgaming, aquí Sergi Weilis de Game Elch. Seguramente se unirá alguno de mis compañeros del podcast también, pero bueno, estoy aquí para daros mi punto de vista, mis impresiones sobre Assassin's Creed 3. Precisamente en Game Elch nos hemos encargado de analizar y hablar un poco sobre la precuela, el juego anterior, que fue Assassin's Creed Revelations. Y ya lo mencionamos también en el programa, y es que consideramos que la saga tocó techo con Revelations y a partir de ahí empezó un declive, ¿no? Y ese declive comenzó con Assassin's Creed 3 y dirás, wow, pero es que es la conclusión, ¿no? De la saga de Ezio, bueno, no, perdón, de la saga de Desmond, principalmente, el personaje principal que hemos tenido durante estos 5 juegos a lo largo de 7, 8 años prácticamente, y concluye de una forma muy, no sé, muy inesperada. De hecho, la parte del presente en la que controlamos a Desmond quizás la mejor de todas dentro del título, porque nos podemos mover por fin como un asesino dentro de los rascacielos actuales, o bueno, como lo eran hace una década, y eso está guay, es lo más destacable, pues seguramente, del título. Pero en lo que sería el pasado, o los pasados genéticos de Desmond en este caso, controlamos a 2 y especialmente el primero a mí me impresionó. Es decir, el juego comienza muy bien, controlamos a un tal Haytham. No sabemos muy bien quién es, solo sabemos que tiene que viajar a Estados Unidos, al Nuevo Mundo, un nuevo mundo en construcción. Está en plena expansión colonial. Y este personaje, pues, tiene que hacer una serie de tareas para encontrar un templo de los antiguos. Hasta ahí todo muy bien, hasta que llega, bueno, conoce a una nativa de los pueblos americanos que todavía habitaban esas tierras antes de que llegaran los ingleses a conquistarlos. Y bueno, a esta chica, pues digamos que se enamora de él y le transmite todos los conocimientos de los antiguos, lo lleva a la puerta del templo, pero como Haytham no tiene ningún fruto del Edén, no es capaz de abrir esa puerta. Ahí es cuando surge el amor entre ambos y, bueno, mantienen relaciones, podríamos decir, y más adelante pues nacería una descendencia fruto de esta relación. Haytham vuelve con sus compañeros y ahí se descubre todo el pastel, porque nosotros creíamos que estábamos controlando un antepasado asesino de Desmond, pero no, es un templario. Ese giro de guión a mí me maravilló, de verdad. O sea, el juego no podía empezar de mejor manera, pero a partir de ahí ya va cuesta abajo y sin frenos. Empezamos ya a controlar a Connor, que es el principal protagonista de la trama, del videojuego, y ya empezamos a ver todas las costuras. Cómo de desaprovechada está este evento histórico como fue la Guerra de Independencia de Estados Unidos, uno de los momentos históricos más importantes de la historia de la humanidad, y la verdad es que el paso que tiene por
por los diferentes personajes históricos, como Washington. Creo que llegamos a conocer a Washington justo cuando se estaba fraguando ya toda la Revolución Americana, porque todavía no era un país independiente, Estados Unidos en este caso, y bueno, las colonias que lo fundaron. Y con Connor pues estamos ahí un poco metidos dentro de la trama, pero el tema de los asesinos se deja como en un segundo plano. Connor solo quiere venganza por la muerte de su madre, y al final todo termina siendo un poco... Yo creo que la palabra le he dicho muchas veces, desaprovechado, pero no solo a nivel de historia, sino las colonias que visitamos, el mundo está muy vacío, le falta algo, especialmente en las épocas del año hibernales, que está todo muy nevado, porque la climatología en esa zona del país pues hace que la nieve pues sea muy presente en invierno, especialmente. Pero está todo muy blanco, sí, muy bonito, pero al final yo creo que le faltó algo. Le faltó mucho trabajo a esta entrega de la saga. Luego la inclusión del Tomahawk también está muy bien, sí, pero podrían haberle sacado algo más de utilidad. El hecho de atravesar edificios por las ventanas pasa totalmente desapercibido, como si nada. Lo mismo con los árboles. Y al final se vuelve muy monótono y aburrido. Algo de lo que ya estaba empezando a acusar un poco la saga en Brotherhood y Revelations. Y aquí ya lo llevan al máximo exponente negativo, en este caso, ¿no? ¿Qué más puedo decir? El cierre. Desmond al final se sacrifica para salvar a la humanidad. Creo que era Minerva que quedaba como libre y a partir de ahí se desaprovecha totalmente, si no recuerdo mal, en el resto de la saga. No sé, yo creo que Desmond merecía un final no mejor ni peor, porque el final está bien, pero que hubiera tenido un poco más de sentido, un poco más de contexto, ¿no? Porque al final sí, vas al templo, se sacrifica para salvar la humanidad, pero luego queda todo un poco como abierto. Yo no recuerdo exactamente si tenía más trascendencia esta muerte, además, aparte de salvar el mundo, por supuesto, pero cómo quedaba el mundo tras esto. No le dieron demasiada importancia a cómo se vivió, no sé, por parte de la sociedad, te quiero decir. No sé, yo creo que es una entrega de la saga que decepcionó a muchísima gente. No sé qué pensarán mis compañeros, pero yo salí profundamente decepcionado, la verdad. No lo disfruté demasiado este título. Y mira que empezó bien, como digo, y también introducen o perfeccionan un poco más el tema de las batallas navales y el poder moverte en barco y tal, que luego potenciarían mucho más en Assassin's Creed Rogue y Black Flag, por supuesto. Pero bien. Me sabe mal que seguramente el ciclo más importante lo cerraran de esta manera y desaprovecharan tanto una guerra de independencia que seguramente es la más importante que hemos vivido como especie. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que mis compañeros hayan conseguido desgranar más detalles, porque yo, ya os digo, jugué este título un poco después de su salida y no lo he vuelto a jugar, no me apetece. La verdad es que no guardo un gran recuerdo de él y me sabe mal, pero bueno, esa es mi vivencia y mi historia con el título. Espero que os haya gustado y nada, espero que os guste este programa, que ha sido totalmente improvisado, pero cada uno de nosotros pues intenta poner su granito de arena para que quede lo mejor posible. Muchas gracias, os dejo con el siguiente compañero, si no soy el último yo, y que vaya muy bien. Chao. Bienvenidos a Iniciativa Assassin's Creed.
Muy buenas, familia, soy Samu de Friki Huérfanos. Lo primero de todo es darle las gracias a Xavi de Séptimo Cielo, a Iván de Sin Peros en los Beats, a Jaco de Hello Freaky, a David Bernard de Game Elch y Ocio 2.0 y a Sergi de Game Elch. Y sobre todo a Enar por prestarnos su fabulosa voz en esta sinopsis que nos ha hecho de Assassin's Creed 3 con la edición de David Bernal, que la verdad ha quedado chulísimo y la verdad es que emociona mucho nada más que escucharlo. Dan ganas de jugar al videojuego una vez escuchada esa intro. Pues nada, la verdad es que yo no puedo aportar mucho a este programa. El juego no lo he jugado todavía, pero se me está metiendo el veneno en el cuerpo de los Assassin's Creed y tengo ganas de jugarlos a todos, aunque sean buenos o malos juegos, pero yo creo que lo que es la historia mola mucho y te deja enganchado. Pues nada, vuelvo a repetir, este programa nace deprisa y corriendo, como diría Freddie Mercury en una de sus canciones, el show debe continuar, y eso es lo que hemos hecho. Surgió un imprevisto, rápidamente los compañeros de la iniciativa Podgaming buscaron una alternativa y la verdad es que emociona ver que gente se involucre tanto en esto, y lo mínimo que podía hacer yo es comprometerme a editar el programa para que saliera adelante. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado y seguir atentos a las redes sociales de la iniciativa Podgaming, porque toda esta semana vamos a ir trayendo más contenido de Assassin's Creed. De verdad, me siento muy orgulloso de formar parte y haber podido colaborar en que esto saliera para adelante. Un abrazo a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego. Iniciativa Podgaming. Un minuto más. 4Players. A Link to the Podcast. Alone with the Game. Al otro lado del micrófono. Apañando la semana. Arcade Paradise. Arqueología Nintendo. Born to Play Podcast. Cartuchos, CDS y Prozac. Catcom News. Catfe con Dev. Shadegam Corps. Cine Blockbuster. City Days Podcast. Comunidad Xbox. Con 2 botones. Co-op Mode. Cosas de gamers. Cosas de gamers. Noticias. Criterio Cero. Seasides Podcast. De Pixel a Pixel. Desbloqueando recuerdos. Devcast. Distrito 42. DRM Juegos. Early Access. El Chipquiátrico. El Hipercube. El Legado de los Filósofos. El Palacio Enano Podcast. El Podcast de V. El Raccoon del Yo. El Reino de Neverland. El Séptimo Cielo. El Sistema Maestro. En el punto de mira. RK Gamer. Escuadrón Pic. Estamos al mando. Fase Beta. Phoenix Games. Freaking Films. Friki Huérfanos. Game Elch. Game Over. Gamers del Condado. Game Start. Game Zero. Gamika. Gaming Room. Generación Mako. Generación Mega Drive. La Casa del Erizo. GTM Restart. Hadouken Rojo. Hermanos Lejanos. ILT Juegos. Inculturetas. Insert Coin Game. Invisible Moments. Juegos Perdidos Podcast. Kaibu. Kanagawa Gamers. La Experiencia. La Guarida del Sith. La Hermandad. La Hora de los Marcianitos. La Regla del 3. La Taberna del Android. La Trampa del Fénix. Legión Gamer RD. Los Periféricos y Sports. Los viejos frikis nunca mueren. Mega Mixtape. Memoria Cósmica. Memory Card Podcast. Memorycast. Mesón Sol. Methodologic. Modo 7 Podcast. MS2 Club. Museo Arcade Vintage. NES Buscando en la Basura. New Player Podcast. Nintendo Radio Podcast. Ocio 2.0. 9 bits. OK Boomers. Fad and Furious Podcast. Perca Podcast. Pixel Oculto. Pixel Perfect Podcast. Pixel Sonora. Lioncast. Podcast Reload. Puede ser una charla más. Punto de partida. Quinto nivel. Radical Player. Radio Hadouken. Reconectados. Reflejando el juego. Refugio 113. Rejugando. Reseteando Podcast. Retromanía 30. Rigor y Criterio. Salto al Infinito. Satélite Xbox. Scumbag Podcast. Sector Gaming. 7 bits. Sin fanboy. Sin pelos en los bits. Stay a while and listen. Superjuegos 30. Taberna del Moguri. The Last Players Podcast. The Past is Now. Free for All. Tirar del cable. Topal Games. Tráete el cable Link. Triskelion Gamers. Twin Stick Podcast. Una vida de juegos. Un café con Nintendo. Vandal Radio. Vidas infinitas. Videojuegos desde la subética. Viejojuegos. Wild Dungeon Podcast. Xenogames. Saborra sobrevalorada. Cellcast. Iniciativa Podgaming.